Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a tu programa San Pablo, un, un trabajador que anuncia el Evangelio. Y estamos viendo la vida de San Pablo desde el padre Carlos Mester. Y ojalá Dios quiera que te quedes para que conozcas más a San Pablo. La semana pasada veíamos que San Pablo ah, es un ejemplo a imitar. La semana pasada también veíamos que la entrada de los paganos empezó conflictos porque tenían distintas formas de pensar. Vimos también cómo este evangelio se extiende rápidamente entre los paganos, porque esto es una buena noticia. ¿Qué necesitas para creer en Jesús? Solamente conocerlo, solamente valerte de los sacramentos, tener tu oración personal, ayudar a los pobres y superarte cada día más. Y esta entrada de los paganos en la comunidad judía religiosa, de los convertidos al Señor Jesús, pues causó algunos conflictos, entre ellos que si era necesario cumplir la ley de Moisés o no cumplirla, que algunas preguntitas de esto es, por ejemplo, que ¿quiénes somos nosotros? Así argumentaban ellos para abolir la práctica de la circuncisión que nos viene desde Abraham, decían los convertidos al cristianismo que eran judíos. Ellos también se preguntaban, ¿quiénes somos nosotros para abolir la ley que el propio Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí? Entonces ellos se preguntaban, ¿la circuncisión y la ley son cosas inútiles? ¿Lo que, lo que nos enseñaron nuestros padres estaba equivocado? Entonces ya no necesitamos ser una nación separada de las demás a través de la observancia de la ley. Y ya no sirve para nada esforzarnos para ser justos. ¿Y para qué sirvieron los sacrificios, las luchas y los martirios de tantos siglos? Es lo que vamos a ver esta noche. Así que no te lo pierdas. En un momento comenzamos. Hola, Buenas noches, qué bueno, ¿me qué bueno. escuchas? Sí, sí, don Lupe, buenas noches ya. Ya aquí estamos puestos y dispuestos, mire. Gracias, Qué bueno que está con nosotros. gracias. Pues, ¿qué les parece, Vero, Maggie, don Lupe? Vamos empezando. ¿Gustan? En nombre del Padre, del Hijo, del En paz, Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminen. En nombre del Padre, del Ilumínanos. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Miren, precisamente la semana pasada veíamos este tema 4.3, 4.2, la entrada de los paganos engendra conflictos en las comunidades. Veíamos que Pablo tuvo que sortear todo esto pidiéndole al Espíritu Santo, adecuándose a las necesidades de cada grupo. Aunque todos somos diferentes, todos tenemos un mismo fin, un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón como dicen Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y los judíos tenían muy claro que para salvarse necesitaban circuncidarse, necesitaban creer en Yahvé, necesitaban cumplir todos los preceptos y sacrificios que Yahvé les había indicado como pueblo y que ellos eran un pueblo separado, diferente a los demás. Pero fue un pueblo separado que en la pedagogía de Dios, Dios se preparó a ese pueblo para qué, para mostrarles al Dios de la vida, para mostrarles al Dios que nos libera, que nos salva, que nos hace libres, que nos hace ser mejores personas cada día. Y llega en un momento en que llega ese conflicto y ya la gente se preguntaba, entonces,
¿Quiénes somos nosotros para abolir la ley que el propio Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí? Algo de lo que el pueblo judío estaba orgulloso era que Dios le habló a Moisés cara a cara y le entregó las tablas de la ley. Y por eso para ellos era esencial cumplir la ley. Pero acuérdense que esta ley, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, nada más nos estaba preparando para la ley verdadera, que es la ley que nos dio nuestro Señor Jesús, que es amar a los demás como Dios nos ama. Y otra cosa, la circuncisión y la ley son cosas inútiles. Claro que no, claro que no. Nada más que acuérdense que el Antiguo Testamento revela el Nuevo. Y la nueva circuncisión hoy es el sacramento del bautismo, los sacramentos. Y la ley no son cosas inútiles. La ley que Dios nos da es esta. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, en Juan 13:34. Y el pueblo, los que creyeron en Jesús, que eran judíos, pensaban, entonces lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿estaban equivocados ellos? No, no estaban equivocados, nomás por eso San Pablo dice en Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos de la ley. Esa ley que acaba. Recuerdan el publicano y el fariseo en el libro de San Lucas, que se jactaban, que decía, te doy gracias, Padre, porque yo sí ayuno 2 veces por semana, te doy gracias, Padre, porque yo sí cumplo los 600 preceptos diarios, te doy gracias, Padre, porque yo pago el diezmo hasta de la menta y del comino, pago todo, y voltea y ve al publicano y dice, no soy como ese publicano, amigo de pecadores. No estaban equivocados, sino que nada más Dios estaba preparando a su pueblo para la auténtica revelación. Dios ha sido gradual en nuestra vida, también en tu vida y en mi vida. Dios se va revelando en la medida que nosotros nos vamos preparando y nos vamos abriendo al misterio de la gracia, que fue lo que hizo Pablo. Pablo se abrió completamente en el camino a Damasco a la gracia de Dios. Y cuando tú y yo nos abramos a la gracia de Dios, vamos a poder ser como San Pablo, vamos a curar a los demás, vamos a curarnos a nosotros mismos, vamos a vivir sobre todo el mandamiento del amor. Y otra pregunta que se hacían ellos, dice, entonces ya no necesitamos ser una nación separada de los demás a través de la observancia de la ley, ya no se ocupa separación porque todos somos hijos de un mismo Padre. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando les dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, lo que hace es rezar el Padre nuestro, es Padre de todos. Ya no somos separados, ya somos una sola comunidad. Una comunidad que vamos detrás del Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y si no vivimos la vida de Jesús, no podemos llegar al Padre. Y entonces ya no sirve para nada el esforzarse por ser justos, claro que sí. Pero ahora la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita de nosotros mismos. Esa es la justicia, ese es ser justo. Ah, en el libro del doctor Juan López Vergara, dice lo que quiere decir ser justo. Ser justo es darle al otro lo que necesita de mí. Eso es la justicia. Y todos los días necesitamos de ser justos. Y Dios ama al hombre justo y Dios escucha al hombre justo. Por eso Dios escuchaba a San Pablo siempre, porque San Pablo vivía esa justicia de Dios, que es darle a cada quien lo que necesita de él. ¿Y para qué sirvieron los sacrificios, las luchas y los martirios de tantos siglos del pueblo de Israel? Pues sirvieron para mantenerse en la fe viva de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan el domingo que escuchábamos? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Dios todos viven.
en cada época Dios va poniendo personas que se sacrifiquen un poquito para el bien de los demás. Y ahí entiendo eso que dice un dicho que pagan justos por pecadores. Y Dios va escogiendo un resto de personas para que se salven los demás. Así como dijo el sumo sacerdote en tiempos de Jesús, conviene de que un solo hombre muera y no toda la nación perezca. Pues eso fue lo que vimos la semana pasada, así a grandes rasgos, y ahora empezamos con el primer concilio ecuménico en busca de una solución. ¿Nos ayudas, Maggie, por favor? Sí, el primer concilio ecuménico en busca de una solución. La contribución de Pablo en el concilio fue decisiva. Él trabajó la opinión pública y expuso los hechos que le ayudaron a Pedro a decidir en favor de la entrada directa de los paganos, sin la imposición de la observación de la ley de Moisés y de la circuncisión. La decisión de Pedro se basaba en uno, la práctica de Pablo y Bernabé, todo lo que pasó en el primer viaje misionero. Dos, en los hechos vividos por el mismo Pedro, la conversión de Cornelio y su bautismo. Tres, en la experiencia, la incapacidad sentida por los judíos desde hacía siglos de conseguir la justicia a través de la observancia de la ley. Gracias, Maggie. De nada. Acuérdense, Pablo busca solucionar las cosas, no empeorarlas. Todos nosotros debemos de buscar eso, solucionar las cosas. Pidamos por don Roberto, nuestro amigo Roberto Oliveira, anda un poco delicado de salud y les manda saludar y que si pueden pedir por él en sus oraciones personales, por favor. Sí. Por eso no se ha podido conectar estas 2 últimas semanas, pero vean, siempre cuando nosotros enfrentamos problemas, debemos de buscar soluciones. Y parece que a las personas no somos prácticos para las soluciones. Pablo era muy práctico. Cuando un hombre, medita la ley del Señor de día y de noche, es práctico para todo. No se complica la vida. Adelante, Maggie, con la siguiente, por favor. Una vez resuelto el problema a nivel doctrinal, quedaban por clarificar otros dos problemas a nivel de la práctica. Uno, la convivencia en las comunidades entre judíos y paganos convertidos. Dos, la organización y la coordinación de las comunidades. Acuérdense, algo en la cena del Señor no nada más iban a partir el pan y a escuchar la palabra, compartían su cena las personas. Y pues imagínense los judíos que no comían puerquito y los paganos que sí comían puerquito o algún otro alimento, pues cada quien en su esquina, ¿no? Pablo les decía, a ver, tranquilos. Y les narra esa visión que tuvo San Pedro, que baja aquel mantel, recuerda la cita bíblica de Hechos capítulo 10, que baja aquel mantel lleno de alimentos que según eso son impuros, y el ángel del Señor le dice, mata y come. Y le dice, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Ese era un gran problema en la celebración de la Eucaristía, porque ahora sí que cada quien con sus cuates, pero Pablo no, Pablo astutamente hace que se integren. Eso que los separa los debe unir. A ver, mira, ustedes prueben esto que es puro y nosotros probamos los chicharroncitos y ya los otros decían, oye, pues sabe bien sabroso, oye, de veras sabe bien sabroso. Era la forma que Pablo buscaba hacer las cosas prácticamente. Y la organización y coordinación de las comunidades. Pablo para atender a los griegos escogía diáconos griegos. Para escoger a la comunidad hebrea o judía, pues les mandaba judíos para que se entendieran entre ellos. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida ordinaria.
no echarle más leña al fuego, sino apagar ese fuego que está encendiéndose para que no haya conflictos mayores ni más grandes. Adelante, Maggie, por favor. Santiago fue el portavoz del problema de la convivencia. Los judíos, él argumentaba así, abrieron la mano en un aspecto que era muy importante para ellos. Por eso era justo que los paganos cedieran en algo y para favorecer la buena convivencia observasen algunas costumbres propias de los judíos. La petición de Santiago fue aceptada y constó en un documento que fue enviado a las comunidades. Por ejemplo, algo que el pueblo judío no comía era la sangre. Y por eso Pablo le pide a su comunidad que no vayan a carnicerías donde no desangran la carne. ¿Para qué? Para parecerse un poquito al pueblo judío, para que sean aceptados. Y así se fue integrando todo esto. Para nosotros ya es muy normal que comamos carne de puerco, todo ese tipo de cosas, pero en aquel primer momento, hace 2000 años, era una fusión de culturas. Y ustedes saben que cuando dos culturas se fusionan, hay muchos pleitos. Y si no, acuérdense cuando llegaron los españoles aquí a México, todos los conflictos, todos los muertos que hubo, unos por dominar y otros por no dejarse dominar. Pues así fue esa pelea que hubo entre los paganos y los judíos. Claro, no hubo guerras, pero sí hubo dialéctica. Adelante, Maggie, una más, por favor. En la carta a los Gálatas, Pablo relata cómo se resolvió el problema de la organización y coordinación de las comunidades. Él escribe, Pedro, Santiago y Juan, considerados como columnas, reconocieron la gracia que me fue concedida. Nos extendieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros trabajaríamos con los paganos y ellos con los circuncidados. Solo pidieron que nos acordásemos de los pobres y lo he procurado hacer con mucho cuidado. Esta fue la primera división del trabajo pastoral. Pedro y Santiago se quedaron como responsables del trabajo entre los judíos. Pablo y Bernabé del trabajo entre los paganos. Gracias. Ahora Es sí que cada quien con sus amigos, ¿verdad? Con los que más vamos entendiendo. En la, hoy me pasó algo muy bonito en el día que yo ya había hablado con un señor cura y como que no me entendió, no comprendí yo lo que él quería y hoy hablé con el vicario y él me dijo, sí, 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 vamos abriendo una escuela de Biblia aquí en la parroquia, un diplomado bíblico. Rápido, así en 3, 4 minutos. A veces tenemos que hablar con las personas que hablan de nuestro mismo tema. Nosotros, ustedes y yo somos locos con el mismo tema, el tema que nos concierne es San Pablo, conocerlo, enamorarnos de él, por eso nos vamos entendiendo. Pero si yo le hablo a otras personas que no saben ni quién fue Pablo, pues no van a entender porque ustedes y yo nos desvelamos todos los jueves. Está loco, mejor me pongo a ver el fútbol. Ahora vamos a ir a las citas bíblicas de hoy. Nomás déjenme encontrarlas, ¿sale? Para empezar a compartirnoslas. Y la primera cita de hoy le vamos a pedir a Carmelita Ramos si nos puede ayudar, por favor, con 2 Corintios 10 del 1 al 13, Carmelita. Don Lupe, Sí. usted nos ayuda con Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 9, por favor. Ujú. Maggie, ¿nos puedes ayudar con Gálatas 6 del 11 al 16, por favor? Gálatas, ¿qué? 6 Sí, del 11 al 16, por favor. sí.
Y para Vero, si nos ayuda Vero con Gálatas 4:13 al 15. Sí. Y ya cuando las vayan teniendo, pues los vamos escuchando, si gustan, por favor. Veo que tengo dos Carmelitas. Yo creo que Carmelita Venegas y Carmelita Ramos. A Carmelita sí la veo. Hola, Hola, Carmelita, buenas buenas noches. noches. Es- Tú estás en silencio, Carmelita, yo no te puse, tú solita te pusiste en silencio. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, Ya. Primero de Corintios, ¿qué? Según, Primera carta a los Corintios, ¿verdad? segunda. Ay, tanto trabajo para encontrar la primera. Ya es la que sigue, Carmelita. Sí, no se crea. No se crea. Ay, madre santa. Oye, no, pero no lo tengo. Sí, sí, Ah, sí. segunda, ahí sí, ya la encontré, ya la encontré. Segunda, ¿ahora cuál? 10 del 1 al 13, por favor. Ok, Y, 8. la otra Carmelita es Romanos 1 del 11 al 15. Sí, Entonces yo, ¿de cuál, de cuál? Segunda de Corintios 10 del 1 al 13, Carmelita, por 10, favor. 10, 10. Ya lo encontré. 9. ¿Dónde está el 10? Aquí está. yo, Él yo nos estoy libró de tomando, ese peligro. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá ap- aparentándonos y seguirá aparentándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Hay algo de la proyección de Pablo, los proyectos de Pablo. Hay algo de lo que no sentimos, hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo ha sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segunda intención, sino exactamente lo que leen y entienden. Y espero que así lo entenderán para el futuro. Palabra del Señor. Te alabamos, Pues Señor. vamos, la sí, vamos a mirar. Gracias, Carmelita. Todo lo que hacía Pablo era inspirado por Dios. Sí. Preguntémonos nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos inspirado con Dios, por Dios. ¿Cómo saber esto? Pues el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche está inspirado por Dios. Que tú vas de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, que vas viviendo así. Y entonces sabes que todas las decisiones que tomas, las tomas primero con referente a Dios. A ver, Jesús, ¿tú harías esto? ¿No lo harías? ¿O tú, Pablo, lo harías? Porque acuérdense que Pablo también nos dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Yo espero de perdida llegarle a Pablo. Si no le llego al Señor, mínimo a Pablo, que de sí. perdida pueda decirle a mis amigos, a las personas con las que convivo, y haz lo que yo hago. Yo les digo a mis hijos, haz lo que yo hago y evita lo que yo no hago. Le digo, y vas a ver que vas a tener una buena vida. Bueno, una vida buena hablando en lo moral, en lo religioso. Ahora vamos con usted, don Lupe. ¿Nos puede ayudar con del 1 al Gálatas? 9. Ajá. Gálatas 1 del 1 al 9, por favor. Ok. Dice, Pablo apóstol, enviado no por los hombres, ni por intermedio de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos a la iglesia y que resucitó entre los muertos a la iglesia de Galilea. Yo y todos los hermanos que están conmigo, pedimos por ustedes, reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo nuestro Señor, el cual se entregó por nuestros pecados
para arrancarnos de este perverso mundo, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo lo llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren dar la vuelta al evangelio de Cristo. Pero aunque vinieéramos nosotros o vinieran algún ángel del cielo para anunciarnos el evangelio de otra manera de la que hemos anunciado, sea maldito. Ya se lo dijimos antes, pero ahora les repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, sea maldito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias. Señor. Miren, hemos ido diluyendo el evangelio. Le hemos quitado potencia en nuestras vidas. Por eso nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, el reino de los cielos es de los esforzados. El reino de los cielos es de las personas que se animan a cambiar de vida completamente. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros completamente de vida? Viviendo el Evangelio. Cosas muy claras, ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar, tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí, mansos como palomas, astutos como serpientes, en todo recta intención y nobleza de sentimiento. Y empieza este caminito de estos 6 pasos y vas a ver que vas a vivir ese evangelio que vivió Pablo, que vivieron todos los apóstoles. 6 cositas, ¿se fijaron? Ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar, tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí, mansos como palomas, astutos como serpientes, y en todo recta intención y nobleza de sentimiento. Y ahí está, vamos a vivir el evangelio. Vamos ahora contigo, ¿verdad, Maggie? Gálatas 6 del 11 al 16. ¿Nos puedes ayudar, Maggie, por favor? Sí. Miren qué letras tan grandes, escritas con mi propia mano. Los que quieren quedar bien en lo exterior son los que los obligan a circuncidarse. Lo hacen solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni los mismos circuncidados observan la ley, pero quieren circuncidarlos a ustedes para gloriarse de haberlos sometidos al rito corporal. Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Estar o no estar circuncidado no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Paz y misericordia para todos los que siguen esta norma y para el Israel de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Ser esas nuevas criaturas. ¿Cómo se es esa nueva criatura? Dice Martín Valverde en una canción que si tú cansado estás de tu vida actual, tú debes de estrenar una nueva vida en Jesús. Es una cancioncita así que pegajosa. Es una dinámica que él ahí me hizo en una conferencia que dio hace como 20 años que yo fui y nunca se me olvidó. Si tú cansado estás de tu vida actual, tú debes de estrenar una nueva vida en Jesús. Otra vez y nos llevaba. Pues ahí está. ¿Cómo podemos vivir esta nueva vida en Jesús? Solamente de esta manera, viviendo el evangelio día a día. Y acuérdense, nada más hay un evangelio, como nos compartía Don Lupe en Gálatas 1 del 1 al 11. Nada más hay un evangelio, nomás que a muchas personas, a las empresas, a los que manejan el mundo, no les conviene que vivamos el evangelio, porque ya no vamos a necesitar comprar nada más que lo esencial. No vamos a tener que estar gastando en gastos superfluos y entonces ya no va a haber hambre porque todo lo que nos gastamos en gastos superfluos lo vamos a poder compartir con nuestros hermanos.
Por eso no les conviene al mundo que se viva el evangelio. Unos cuantos locos han vivido el evangelio en los últimos años. San Juan Pablo II, Carlos Acutis y cada uno de ustedes. ¿Sale? Pero el evangelio así como debe de ser. Hay mayor alegría en dar que recibir. Nos la pasamos haciendo el bien a todo mundo. Esas son las nuevas criaturas que necesita este mundo. Si queremos cambiar el mundo, nada más cambiemos nosotros. Y todos los días aprendamos de Jesús y sentémonos como María, la hermana de Marta, a los pies del Señor, y el Señor nos va a decir, a ustedes los de San Pablo, se han llevado la mejor parte y nadie se las quitará, porque están aprendiendo de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de mí, no de Guillermo Covarrubias, sino del Señor Jesús. Entonces, ¿quieren ser esas nuevas criaturas? Animémonos a eso. Vamos ahora contigo, ¿verdad, Vero? Sí, La tuya Gálatas es Gálatas 4, 13, 4, 15. 13, 15, sí. Por favor. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? Estoy seguro que se habrían sacado los ojos para dármelos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, Señor. Ustedes y yo también somos así al ver a los necesitados. Como dice la canción, me quito la camisa por un buen amigo. Así como esta comunidad de los Gálatas con Pablo, que están dispuestos a dar su vida, a dar el corazón por el de enfrente, aunque no lo conozcas. Una vez leyendo a un jesuita, decía, habrá quien muera por una persona buena, pero por cualquier persona no mueren. Dice, y Cristo murió por todos nosotros, fuéramos buenos o malos. Él dio la vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Nada más que, ¿qué creen? Tenemos que luchar contra lo que el mundo nos vende diario en sus propagandas, contra lo que el demonio a cada uno de nosotros nos va tentando, porque acuérdense que el demonio tiene una tentación desde 6 años hasta 120 años. Una tentación para cada uno nos va poniendo. Y aparte nosotros tenemos que dominar nuestra carne, nuestros deseos, muchas cosas que cada ser humano vamos viviendo. Aprendamos de Pablo cómo enseñaba a sus comunidades a que dieran el corazón por los demás. Y por eso todo tenían en común. Por eso no había pobres ni ricos, porque todos se veían como hermanos. O ustedes cuando van con su familia, con sus hermanos de carne, llegan y sacan su chequera y le dicen, mira, carnal, aquí yo soy el que pongo la sopa. O llegan y platican normal. Bueno, conozco algunas familias que sí sacan las chequeras a ver cuál pesa más, pero no es nuestro caso. Aprendamos a ser misericordiosos como Jesús es misericordioso con nosotros y vamos con Carmelita Venegas que es Carta a los Romanos, capítulo 1, 11 al 15. Carmelita, por favor. Sí. 1 al 11. A Capítulo ver, 1, versículos del 11 al 15. del 11 al 15. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algo, algún don espiritual que los haga más firmes. De hecho, tanto ustedes como yo nos vamos a animar a compartir nuestra fe común. Sepan, hermanos, que muchas veces me hice el propósito de ir donde ustedes, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Mi intención era cosechar algún fruto entre ustedes,
como lo hice entre los demás pueblos paganos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o ignorantes. Con todos me siento comprometido. De ahí mi interés por darles el Evangelio también a ustedes, los de Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, en Filipenses 3:8. Y cuando uno está enamorado se le nota en su actitud de querer agradar a la persona amada. Y no importa los sacrificios que tengas que hacer, porque no son sacrificios, porque los haces por amor y desde el amor. Por eso la Eucaristía dice el sacerdote, por Cristo, desde Cristo y con Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora después del concilio, las soluciones prácticas que encontró Pablo para solucionar todo esto. ¿Nos ayudas, Carmelita, por favor? Sí, Sí. claro. Carmelita ¿Cuándo Ramos, ¿Cuál era la? Ramos. Sí, Gracias. vamos, porque ella lee muy bien. No. Ahorita sigues tú, Carmelita Venegas. Gracias. Bueno, Conflicto conciliares, la solución en la práctica. La decisión del concilio fue un hecho importante en la historia de las primeras comunidades, pero no todos entendieron su alcance. El concilio no resolvió los conflictos, todo lo contrario. Sin embargo, ofreció una orientación segura para solucionarlo. En este contexto de las tensiones postconciliares aparece la discusión entre Pedro y Pablo. Miren, el concilio, el concilio Vaticano II de 1963 al 68, 66 fue la época en que se dio este concilio. Todavía no ponemos en práctica todo lo que hay ahí, pero si todo lo pusiéramos en práctica, tendríamos una sociedad muy hermosa, una sociedad donde no habría hambre, una sociedad donde no habría personas que quieran dominar a los demás. Viviríamos en la civilización del amor. El Concilio Vaticano II nos invita a eso, vivir en la civilización del amor. Y en este concilio que fue en Jerusalén, también Pablo y los apóstoles buscaban eso, que no hubiera conflictos, que hubiera paz. Pero está difícil que cambiemos de nombre, que cambiemos de nuestra mentalidad si no metemos a Dios en nuestras vidas. Muchas personas oramos al Señor, pero oramos desde nuestros presupuestos. Te doy esto si me das esto, te doy aquello si me das esto. Y la oración no, la oración tiene que ser una oración de abandono. Padre, haz de mí lo que quieras, decía Carlos de Foucault. Haz de mí lo que quieras. Te entrego mi vida, Padre, decía Carlos de Foucault en esa oración. Y los conflictos fueron creciendo por esa razón, porque no queremos cambiar, porque nadie queremos ceder. Adelante, Carmelita, déjale cambio. Ahí está. El conflicto con Pedro, la obligación de la corrección fraterna. En una ocasión, Pedro llegó de visita a la comunidad de Antioquía. Fiel al espíritu del concilio, hablaba con todo el mundo sin hacer la menor distinción entre judíos y paganos convertidos. En un cierto momento llegaron de Jerusalén algunas personas ligadas al grupo de Santiago. Ellas no se mezclaban con los paganos. Entonces, por miedo a las críticas de ese grupo, Pedro se alejó de los paganos. Él, él, ca- El cambio de comportamiento de Pedro indujo a que mucha gente hiciera lo mismo. Hasta Bernabé se dejó llevar por la hipocresía, por su hipocresía. Tú, Vero, ¿puedes buscar Gálatas 2 del 1 al 11, por favor? Al 10, perdón, 2 del 1 al 10. Y tú, Maggie, capítulo 2 también del 11 al 14. Si nos ayudas, por favor, para que vean cómo a mucha gente decimos,
nos preguntan el domingo en misa, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y levantamos la mano y decimos, sí creo, pero nomás es de boca, no es de acción. Gálatas Do, 1 do, a... 2 del 1 al 10, por favor, Vero. Ok, ya lo... ¿ya? Adelante, Vero, por favor. Dice, hace 14 años fui de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo, hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que que el evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que haya sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendado la evangelización de los pueblos paganos, los, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefás y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de la comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, los cuales he tenido cuidado en cumplir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Vero. ¿El mío qué es Gálatas qué? Gálatas. Gálatas capítulo 2 del 1 al 10 leyó esta Vero. ¿Y yo cuál debo de leer? Ahorita te doy Ah, la que sigue, no. la que sigue es para Maggie, 2 del 11 al No, 14. perdón. Ajá, Sí. ok. Pablo Adelante, se Maggie. enfrenta con Pedro. Cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente, porque su conducta era censurable, ya que antes de la llegada de algunos enviados de Santiago, solía comer con los paganos. En cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar a la simulación. Cuando vi que no procedían rectamente según la verdad de la buena noticia, dije a Pedro en presencia de todos: si tú eres judío, vives al modo pagano y no al judío. ¿Cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Gracias, Sí, Maggie. Hasta ahí, sí, que al hasta ahí, 14, ¿verdad? Maggie. Sí, hasta el 14. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. Sí. ¿Ustedes serían capaces de corregir a un sacerdote, al Papa? Sí. Pablo, No. Pablo sí se animó, ¿sale? Pablo sí se animó a corregir al Papa. En ese momento Pedro era el Papa y lo corrige, le dice, oye, pues somos o no somos, estamos o no estamos. No se trata de dividir, se trata de hacer todo para el bien común, para que la iglesia crezca.
Hay cosas que no debemos de meternos, pues que si alguien se equivocó con que dijo que una cita que era de Pedro, dijo que era de Juan, pues no pasa nada, dice en la Biblia. Y además, nuestro pueblo, benditamente o desgraciadamente, ni idea tenemos de las citas bíblicas, la mayoría, a excepción de ustedes estudiosos de la Sagrada Escritura. Pero nosotros a veces escuchamos ya algo y decimos, eso no es de Pedro, eso no es de Juan, eso no es de Marcos, eso no es de Lucas. Pero vean la entereza de Pablo. Así tenemos que ser, corregir a las personas con mucho amor, con mucha caridad. No imponer, sino exponerles. Acuérdense que Cristo no vino a imponer, sino a exponer una nueva forma de vida. Vamos a continuar con Carmelita, nuestra lectura, Carmelita. Sí, claro. Por favor, Ida. Fue un impacto muy fuerte en la comunidad por la actitud de Pedro. Los paganos convertidos se quedaron marginados, con la impresión de ser cristianos de segunda categoría. Cristianos de verdad de primera categoría serían solamente el judío convertido que observaba toda la ley de Moisés, incluso la circuncisión. De esta manera, aunque no negara la letra del concilio, Pedro en la práctica estaba negando el espíritu del mismo Pablo. Escribe así: cuando más tarde vino Pedro a Antioquía, le hice frente en circunstancias en que su conducta fue represible y se enfrentó con Pedro. Cuando yo vi que no andaba derecho, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, aceptas vivir a la manera de los demás pueblos, dejando las costumbres de los judíos, ¿por qué ahora obligas a los paganos a que adopten la manera de vivir de los judíos? Aquella reacción firme y clara era una lección más que Pablo sacaba de la experiencia en el camino de Damasco. En ese encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Ananías le dice al Señor cuando Cristo le dice a Ananías en la manifestación que se le hizo, que le dijo, Ananías, ve a la calle recta y hay un hombre llamado Saulo de Tarso y ponle las manos y le dice, oye Señor, ese Saulo es el que anda haciendo mucho mal en la iglesia. Y le dice, tú quiero que vayas. Y va, porque era para el bien común. Pablo fue un bien para todas las comunidades, hasta para nosotros. Pero todo esto solamente se va a dar cuando ustedes y yo tengamos ese encuentro personal con el Señor Jesús vivo y resucitado. Y esto se hace todos los días. En este momento tenemos que encontrarnos con el Jesús vivo y resucitado. A la hora que nos dormimos, tenemos que dormirnos con Jesús vivo y resucitado. Si Dios nos da la gracia de abrir los ojos mañana, a encontrarnos con el Jesús vivo y resucitado. Si vamos a la Eucaristía en la mañana, encontrarnos con Jesús vivo y resucitado. A las personas que ayudemos, encontrarnos con el Jesús vivo y resucitado. Esa fue la experiencia que marcó la vida de Pablo, encontrarse con el resucitado que está crucificado, pero que está vivo. Tú y yo nos encontramos así diario con el Señor Jesús. Mientras no nos encontremos con este Señor Jesús, vamos a vivir nuestras vidas a medio gas, o como esa palabra que no me gusta decir, mediocres. Vamos a ir nomás a ir viviendo ahí, sobreviviéndola. Pablo no, Pablo se encontraba con el Jesús vivo y resucitado y volvía al Jesús vivo y resucitado para hacer el bien en las comunidades. Vamos ahora, por favor, a don Lupe, puede buscar Hechos 8, 7 al 8, por favor. Carmelita Venegas, Hechos 19 del 9 al 10 y Carmelita Ramos, Hechos 21, 20 al 28. Te lo voy a repetir despacito porque luego me acelero. Hechos 8 del 7 al 8, don Lupe. Carmelita Venegas, Hechos 19 del 9 al 10
Y Carmelita Ramos, Hechos 21, 20 al 28. A ver, espérate. Hechos 20, 21, Hechos 21. Ahí 20 voy, al voy. 28. Ah, ok, 20, 21 al 28. Ajá. Y don Lupe que nos ayude con Hechos 8, 7 al 8. Y Carmelita tu tocaya, Hechos 19 del 9 al 10. 20, Hechos 20 ay, perdón, otra vez. ¿Del 20 al qué? 21, capítulo 21. 21, 21. Ay, no lo hallo, no lo hallo. 20. Ah, ya lo encontré. 21, ajá. Del 20 al 28, Carmelita, por favor. Es 20 del 20 21, del 20. 21, 20 al 28. Capítulo 21, 21, ajá. Del versículos 20, del 20 al 28. ajá. Ya, ok. Bien. Don Lupe, ¿tiene su cita? Sí, ya la tengo. Adelante, lo escuchamos, don Lupe, por favor. Pues de muchos endemoniados, sabemos espíritus malos, gritos, y numerosos paralíticos y cojos quedaron sanos. De tal modo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias, alabamos, Señor. gracias, don Lupe. San Pablo curaba a mucha gente, pero creo que leyó unos versículos antes, don Lupe. 18 del 7 al 8. Me dijiste del 7 al 8, ¿no? Ajá, capítulo 18 del 7 al 8. Ah, No, usted dijo del 7 al 8 nomás. Es capítulo 18 del 7 al 8, perdón, Maggie. Dijo 8 del Ey, 7 al 8. 18, perdón, 18. Ah. Más faltó que te dije, que dijera, pues fíjese. Pues sí, pues fíjese. Carmelita. Pues oye. Sí, gracias. Estoy dormido. a ver, ahora sí, Lo del que 18. Ajá. No, estás enamorado. 18 del 7 al 8. Y en luna de miel, Ajá. También. Ay, qué Ahí va, bonito. Ahí va, Lupita, ahí dice, va. ahí va. Dice, y marchándose de ahí, fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios. Su casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, dirigente de la comunidad judía, y toda su familia creyeron en el Señor, y también muchos corintios, al oír la palabra de Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. El evangelio, la palabra de Dios tiene que interferir en nuestras sociedades cristianas que se supone, ¿saben por qué el Papa San Juan Pablo II vino por primera vez a México, que fue su primer destino? Porque él abrió y dijo, INEGI, ¿cuántos católicos hay en México? El 90%. Dijo, pues voy a llegar al cielo. Y sí, Y tómala, ¿cuáles? Hambres, peleas, conflictos, rivalidades. Hace 40 años de eso, 43 años. Imagínate si no fuéramos católicos, Imagínate, imagínate nomás cómo eso. viviríamos. Pero, si estamos aquí, somos como somos. pero precisamente Carmelita y todas, por eso escogió al Papa. Aquí fue su proyecto para llevar el Evangelio a todo el mundo, partiendo de aquí. Porque dijo, no, pues allá no va a haber conflictos, no va a haber problemas, los normales. Y Pablo era lo que hacía, que se acabaran las divisiones, que se acabaran las pobrezas, sin luchar contra la pobreza, sin luchar contra la esclavitud, simplemente enseñando a vivir el evangelio. Y entonces nuestras sociedades van a ser mejores. Vamos contigo, ¿no? Ahora sí, Carmelita Venegas, 19, del 9 al 10, por favor. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algunos, en vez de creer,
se endurecían y criticaban públicamente el camino. Pablo entonces se separó de ellos y formó grupo aparte con sus discípulos. Diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano, de las 11 hasta las 16 horas. Así lo hizo durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. La palabra de Dios es la que va cambiando la sociedad. Por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra, Señor, luz para mi sendero. Y en la medida que todos los seres humanos vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, nuestras sociedades van a ser mejores cada día. Vamos contigo, Carmelita, capítulo 21, versículos del 20 al 28, por favor. Sí, claro. Dice, todos por supuesto dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron, bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano, que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto y tú los vas a apadrinar. Te justificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti y que por el contrario tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Pablo es arrestado en el templo. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron, israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. Miren, Pablo hizo tanto cambio en la sociedad que, que el emperador y los gobernantes decían, mira cómo se aman, mira cómo se tratan ellos, los seguidores del camino, los cristianos. Ya nosotros con Pablo, ya con Pablo nos toca que los llamen los seguidores de los cristianos. Pero la palabra de Dios tiene que calar fuerte en la vida de un hombre. Si queremos que nuestras sociedades cambien, cambiemos nosotros. Hagamos lo que Oye, hace Cristo cada día. Mande, Carmelita. perdón que te interrumpa. ¿Tú sabes más o menos cuántos años duraron así esa comunidad tan bonita? Más o Más o menos, menos.
o siglos, no sé. Como hasta el año 300 de nuestra era. Cuando estaba Martín Lutero y eso todavía ya había pasado mucho No, eso no, no, entonces. Martín Lutero es de 1500. Ah, sí. Ah, entonces ese está más cerquitas. Sí, 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 fueron los 3 primeros siglos del cristianismo, se vivió así. Todo esto se terminó cuando el emperador Constantino hizo oficial la iglesia del imperio. Ah, Ahí se fue diluyendo el evangelio. sí. Claro, los santos la han vivido a todo lo que da muchas personas, pero ya el pueblo común, pues ya nomás somos de nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y soy cristiano, pero pues porque traigo mi camiseta blanca y traigo mi crucecita aquí, pero hasta ahí. Pero acuérdense que Jesús no vino a imponernos una doctrina, sino vino a enseñarnos un estilo nuevo de vida. Y el estilo nuevo de vida es ese que les compartía: ser misericordioso, no juzgar, siempre perdonar, tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí, mansos como palomas, astutos como serpientes, recta intención y nobleza de sentimiento, por ejemplo. Vamos ahora a continuar nuestra lectura, Carmelita, Sí, 442, conflictos. Ajá. Conflictos con los judíos, desdoblamiento a nivel social. La difusión del evangelio entre los paganos, estimulada por el concilio, hizo disminuir la influencia de los judíos en la sociedad. Al pasar por las sinagogas de Antioquía, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Efeso, Pablo atraía a los paganos que simpatizaban con el judaísmo, lo que temía- los que temían a Dios, que antes se articulaban en torno a la sinagoga, empezaban a articularse ahora en torno de las comunidades de los cristianos. La sinagoga fue perdiendo a sus simpatizantes y por consiguiente su influencia en la sociedad. La reacción fue de envidia y de rabia, y se veía a Pablo como el principal culpable. Que fue lo que vimos que tú leíste en la palabra de Dios, Ajá, Carmelita. así es. Adelante, por favor. Para poder invertir ese proceso y restablecer su influencia en la sociedad, los judíos reaccionaron de varias maneras. Contradecían a Pablo, llegaron a querer matarlo, investigaban, instigaban al pueblo contra los cristianos, alegaban motivos de fidelidad a su fe y tradición, pero no queda en la menor duda de que detrás de aquel conflicto religioso había también intereses económicos de comercio y de pérdida de clientela, como se percibe claramente en hechos semejantes. En algunos lugares los judíos llegaron a movilizar a las instituciones del Imperio Romano contra los cristianos. Varios conflictos entre el imperio y los cristianos ahí tuvieron su origen. Gracias, Carmelita. Y por eso empezaron a perseguir al cristianismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros somos una masa amorfa, que cada quien vamos para un lado, nos pueden dominar. A los que les gusta el fútbol, les pongo un partido de fútbol y ya los domino. A los que les gustan las telenovelas, les pongo su telenovela y ahí les voy lavando el coco. Pero si a nosotros, los que somos libres pensadores desde Cristo, pues ya no cualquier cosa nos ataranta. Ya no nos puede dar el opio del pueblo, al pueblo pan y circo, decían por ahí, también en la época del Imperio Romano. Y por eso el imperio empieza a atacar a los seguidores de Cristo. Y sobre todo a los líderes, a esos líderes como Pablo, como Clemente, como Lino, que fueron los primeros papas después de Pedro. Y es muy hermoso ver cómo Cristo, sin ser un revolucionario, revoluciona el mundo. ¿Y cuál es su revolución?
que el ser humano haga para lo que fue creado. Fuimos creados para amar, punto. Para eso fuimos creados. No fuimos creados ni para ganar billetes, nada de eso. Fuimos creados para amar. Y cuando un hombre y una mujer aman, pare de sufrir y se acabaron las tristezas en el mundo. Pero, Padre. Vero, ¿nos ayudas, por Sí, favor? sí. ¿Con cuál? Aquí en la pantalla, Vero, Ah, ok. Sí. 4.3. Conflictos internos, los falsos hermanos. De todo aquello nació un conflicto casi sin solución entre Pablo y los falsos hermanos. Pablo nos habla de ello en la carta de Gálatas y a los Corintios. Probablemente eran judíos convertidos que habían sido del grupo de los fariseos. Aunque se habían convertido, no quisieron o no pudieron caer del caballo. Explicaba la novedad del Evangelio a partir de su mentalidad antigua, anterior Concilio de Jerusalén e incluso anterior a la llegada de Jesús. Tenían un velo en el corazón que les impedía percibir el verdadero sentido del Antiguo Testamento. En vez de explicar el Antiguo a la luz del Nuevo, leían el Nuevo a la luz del Antiguo y lo reducían al tamaño de sus propias ideas. Defendían el antiguo ideal de la observancia de la ley como el único camino de la salvación. No aceptaban el concilio y no concordaban con la apertura de Pablo a la entrada de los paganos en la iglesia. Acuérdense, los peores enemigos de la iglesia siempre han estado dentro de la iglesia. Todos los grandes cismas que ha habido en la iglesia. En el siglo III hubo un cisma. Con Arrio se llamaba el obispo Arrio. Otro cisma que hubo fue en el año 800 de nuestra era, cuando se dividen los de Occidente con los de Oriente. Otro gran cisma que hubo en la iglesia fue precisamente con Martín Lutero, como mencionaba Carmelita. Otro de los grandes cismas que ha habido en la iglesia es cuando en el Concilio Vaticano II el Papa dijo que la palabra de Dios se debería de leer en la lengua vernácula de cada pueblo. Y todavía ahorita hay muchas iglesias aquí en Guadalajara que viven con el Concilio de Trento, las iglesias tridentinas, que no aceptaron esa cosa del Papa y ellos se separaron. Siempre el mal llega desde dentro de nosotros. Por eso lo importante en esta noche, pidámosle al Señor que nos demos cuenta de los falsos hermanos que nos podemos encontrar a lo largo de nuestras vidas. Para alcanzar sus objetivos, los falsos hermanos intentaban solapar por debajo todo el trabajo de Pablo en las comunidades. Pablo no sería apóstol, le decían a la gente, no tendrían la aprobación de los otros apóstoles y estaría obrando por cuenta propia. No habría tenido ninguna aparición de Jesús resucitado, es lo que decían ellos, y estaría obrando contra el pueblo y contra el templo y contra la ley. Por donde Pablo pasaba, ellos iban detrás, destruyendo el trabajo hecho, dividiendo a las comunidades, sembrando confusión, escribiendo falsas cartas como si fuesen de Pablo, como si Pablo las hubiera escrito, intentando alejar al pueblo de Pablo. Crearon así un ambiente insoportable de chismes, cuyo malestar se percibe en el relato que Pablo hizo de los hechos y en la defensa que lo obligaban a hacer de sí mismo. ¿Se acuerdan el Papa Benedicto XVI, que mucha gente decía, ay no, el Papa Benedicto no, el Papa Juan Pablo sí, pero el Papa Benedicto se ve tan frío,
tan así como un ogrito, decía una señora amiga mía. No, pues es el Papa, punto. ¿Por qué se veía frío el Papa? Pues porque es alemán nomás, esa es la diferencia. Son inexpresivos, hasta para hablar, hablan golpeados, suben estrujan, bajan. Que, 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 Estrujan, bajan. Así es, que es que es tren ligero en alemán. Es un chiste que contaban unos alemanes que vinieron aquí con nosotros. El de estrujan, bajan. Ajá, Sí. pero ustedes vean, no debemos dejar que la cizaña entre en nuestras vidas. Pidámosle a Dios nuestro Señor que aprendamos de Pablo a ser creativos con los dones que Dios nos da. Pidámosle a Dios que todos los días nos esforcemos como ser como Pablo, personas de unión, personas de solucionar conflictos y no de crear más conflictos. Vamos a continuar acá con el siguiente punto. Vamos a pedirle a Maggie, si nos ayudas, Maggie, la reacción y defensa de San Pablo ante estos ataques de los falsos hermanos. Pablo no cedía en cuanto a las exigencias o presiones de los otros porque amenazaban comprometer la integridad del mensaje de Jesús, pero sabía ser flexible y humano cuando se trataba de acoger sugerencias que pudiesen aliviar las tensiones o conducir a una solución. Así, no cedió ante las presiones del grupo de Santiago y se enfrentó con el propio Pedro. No cedió ante el grupo que dificultaba la vida de la comunidad de los Gálatas. Llegó a pedir la maldición sobre quien intentase corromper el Evangelio de Cristo, pero acogió la sugerencia de Santiago y pidió a los paganos convertidos que observasen ciertas costumbres judías en favor de la buena convivencia, acogiendo la sugerencia del propio Santiago. Fue al templo para cumplir una promesa. En favor de la misma buena convivencia, puso empeño en que Timoteo fuese circuncidado por ser hijo de madre judía. Aquí no me queda claro por qué tiene conflicto con Pedro. Porque cuando Pedro estaba, que no estaban los judíos, Pedro comía igual con toda la comunidad de Galacia. Que Es vete a- Pedro el que el que sabemos que era el Ajá, apóstol. así es, Ah, ok. el primer papa, Pedro el Ujú. apóstol. Ah, muy bien. Y fue de visita ahí y pues fue a supervisar que se estuviera cumpliendo lo del concilio. Y le decían, vente Pedro, mira, échate un taquito de chicharroncito, ah, qué sabroso. Pero llegaron los que venían de Jerusalén, que eran los de Santiago, y Pedro se empieza a apartar. Mm, Ya le decían, ándale, Pedro, entra ahí. No, gracias, ya comí. Y oh, por eso Pablo lo tiene que poner en su lugar, Maggie. muy bien, gracias, sí. Nada. Pablo entró en la discusión para defender su trabajo en las comunidades contra los falsos hermanos y entró de verdad. No tuvo miedo de dar su opinión severa sobre aquellos que andaban destruyendo las comunidades. Hacen esto solo porque no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Y decía más, con su insistencia en la ley y en la circuncisión les están llevando a ustedes, oh Gálatas, de nuevo a la esclavitud. Se pasan la vida hablando de la ley, pero ellos mismos no la observan. Pablo no dejaba Pablo no dejaba la menor duda. O Cristo o la circuncisión. No se podían combinar las dos cosas. Y por eso Pablo dice, nuestro Señor dice, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. Nosotros cuando en el Evangelio dice, o qué hombre se pone a construir sin calcular, porque puede dejar las cosas a medias, dice nuestro Señor en el Evangelio. Pablo es tajante, o conmigo o sin mí, o juntas lo desparraman, también dice nuestro Señor.
Ustedes y yo que hemos entrado en esta dinámica del reino, todos los días tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas y poniéndolas en práctica. Todo lo que vamos aprendiendo es ponerlo en práctica día a día. El domingo nosotros escuchamos en el Evangelio que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Hoy si el Señor te hablara y te dijera, ¿qué tanto viviste hoy, Guillermo? Y Guillermo le dijo, ay, es que trabajé 8 horas en esto, otras 8 horas en esto y otras 8 horas en esto. Y el Señor me va a decir, ¿y a qué horas viviste, Guillermo? Y vivir desde el Evangelio es amar, perdonar, no juzgar y tratar bien a todo mundo. ¿Cuántas horas vivieron ustedes este jueves? Y adelante, Maggie, una más, ya para terminar, por favor. Aquella lucha contra los falsos hermanos, con los hermanos de raza y sangre, fue lo más comprometido y le hizo sufrir a Pablo, pues era luchar contra gente amiga, gente de casa. Incluso aunque Pablo quisiera, no era posible llegar a un acuerdo. Él no podía ceder. El evangelio no era suyo, él era del evangelio. No se trataba solo de una cuestión de divergencia entre judío y pagano, entre cristiano y judío, o entre pagano convertido y judío convertido. El conflicto iba mucho más a fondo. Tenía que ver con la manera de percibir y de vivir la acción de Dios en la vida humana. ¿Sobre qué colocamos nuestra realidad? ¿En lo que Dios hizo por nosotros o en lo que nosotros hacemos por Dios? ¿Quién salva y libera? ¿Dios por su gracia o nosotros por nuestro esfuerzo y lucha? ¿Dónde están las motivaciones más profundas de nuestra acción y de nuestra lucha? La respuesta sigue siendo difícil hasta hoy. ¿No le parece? ¿Qué les parece? Acuérdense, es Dios y hombre, hombre y Dios, acuérdense. Decía un sacerdote español, dice, tú tienes que hacer tu casi nada y para que Dios haga su casi todo. Y en esa medida se complementa la ecuación. Dios y hombre, hombre y Dios. Cada uno de nosotros tiene que poner su máximo esfuerzo y el Espíritu Santo hará lo demás para que tú y yo algún día seamos como Pablo, que andemos evangelizando como Pablo, que cada palabra que demos sea desde la vida de Jesús, desde cómo pensaría Jesús, cómo actuaría Jesús. Les agradezco mucho. ¿Qué se quedan esta noche? Carmelita, ¿qué te quedas esta noche? Yo me quedo, pues con la corrección que le hizo a San Pedro porque pensó que se le estaba saliendo del guacal. O sea, le abrió, lo corrigió. Es que yo creo que Pedro no se había dado cuenta, él estaba en lo suyo y de pronto lo hizo reaccionar, yo creo. Sí. Como las tendencias, ¿verdad? Los like ahora, que muchas personas vemos algún video porque tiene muchos likes. Ah, sí. Y así se hizo Pedro. Dijo, ay, no, pues mejor me hago de este lado para que todos me den like, porque los judíos son más y los cristianos son más poquitos, los paganos que se habían unido al cristianismo. Por lo Sí, regular, los seres humanos actuamos bajo tendencias. Y eso la está, única tendencia de nosotros debe de ser la de Pablo. Ay, de mí se no evangelizo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Y ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y para mí la fuerza es la del Evangelio que me renueva, que me santifica y que me fortalece día a día. Gracias, Carmelita. sí, Cristi, sí. buenas noches. ¿Qué te pareció la clase, Cristi? Tú llegaste ahorita, pero te queremos pedir tu opinión, Cristi. Cristina, desde allá de donde estás, desde la playa. Tirada cual larga en la arena de Vallarta. Allá está en Vallarta. Estás en silencio, Cristi.
Don Lupe, ¿usted con qué se queda, don Lupe, mientras le quita Fíjate, lo escuchamos? fíjate, ahí me dejó estas últimas palabras que leímos, pues, en lo que Dios hizo por nosotros o lo que nosotros hacemos por Dios. A veces no entendemos lo que Él quiere decirnos. Fíjate, con todo y el Espíritu Santo, qué problemas. Y ahorita en nuestros tiempos, ya ves, todo, ya no es pecado, ya nada, todo. Porque hace falta ese Espíritu Santo, estar con Dios, conocerlo a Dios. Ya todo es muy fácil, ya todo Dios lo perdona. Ya que nos vamos a morir, le pedimos perdón y ya estamos salvos. O muchos dicen, no, ya cuando oramos, todos vamos con Dios, todos estamos allá. Y nunca hablamos de nuestras obras, ni lo que Él nos dejó que hiciéramos. Y ahí yo creo que Pedro, eh, en ese que le llamaron hipocresía, porque se comía y luego ya cuando llegaban los judíos, pues ya no, para que no lo vieran. Y Pablo no se quedó con las ganas de decírselo. Dice, ¿estás o no estás? Dice, primero pues, hay que estar con los judíos. Es cierto, fue el pueblo elegido, pero Dios lo dijo, que dejaron, por no creer en él, lo dejaron y tuvo que seguir con los demás y los demás van a seguir. Entonces, yo siento que lo de Pablo es tan maravilloso, por eso lo puso él, porque tenía el Señor su elegido, que fue Pedro, pero le faltaba otro que llegara con los paganos, porque imagino si Pedro hubiera estado, para llegar a los paganos hubiera sido más difícil. Entonces ahí está un conflicto que nos dejó a los hombres entre Pablo y Pedro, lo que somos nosotros, que no entendemos a veces lo que quiere Dios con nosotros, y todo, yo creo que se lo debemos dejar al Espíritu Santo que nos guíe y apoyarnos con nuestros dirigentes, nuestros sacerdotes, para que nos ayuden cuando tengamos esa duda, ir a recurrir a Él. Hoy tenemos esa ventaja de nuestros sacerdotes. Lástima que muchas partes del mundo ya no tienen sacerdotes y ya muchos creen por lo que ellos entienden. Y ha habido muchos problemas, ya ves en Europa, Sí. ya los templos están cerrados, ya tantas cosas que están pasando, ya todo es un relajo. Pues lo que creemos, yo por ejemplo, yo tengo mucho miedo porque yo siento que no tarda en pasar una cosa muy fuerte, porque lo que estamos haciendo ya es demasiado. Nuestros dirigentes, nuestros presidentes, y ahorita es puro relajo. Ya están volviendo que a los fascistas, que a los eh, eh, anticristianos, ya quieren cerrar todo. No saben el peligro que estamos haciendo. Y el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo estamos cansando. Entonces, ahorita es una oportunidad de nosotros de centrarnos con el Señor y pedirle y con oración, que va a ser nuestra única manera de poder llegar a Él y el Espíritu Santo que nos ilumine para tomar las mejores decisiones. Y ya lo mismo lo estamos viendo con Pedro y Pablo. Entonces hay que ponernos en manos de Dios lo más que podamos. Y me quedo con eso. Ok, muchas gracias, Muy bien. Ujú. don Lupe. Le agradezco mucho, Cristi. Buenas noches, Cristo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Muy interesante la plática, la clase, eh, con muchas guías, la verdad, para mí, con mucha orientación, con mucha sabiduría como para poder entender bien la palabra del Señor, con cada cita muy clara, la verdad. Y sobre todo lo que aprendí, pues sí es que debemos dejarnos llevar por la palabra de Dios y para seguirlo y estar con Él y, y no desviarnos, entregarnos nosotros a Él y permitirnos guiar por Él. La verdad que muy bonita, muy bonita. Me agradó mucho, muchas felicidades. Gracias, Cristi. Te esperamos para la próxima semana, si Dios quiere. Claro que sí, gracias. Gracias. Vero, buenas noches. ¿Qué te quedas, Vero? Buenas noches. Pues me sorprendí, bueno, no me sorprendí, pero
como que me quedó así grabado cuando comentamos que los principales problemas empiezan con los hermanos, o sea, nosotros mismos, pues a veces no nos ayudamos, eh, empezamos a criticar a nuestra propia religión, o si escuchamos que hablan de la religión católica, no somos valientes como lo fue Pablo y defendió, nosotros a veces nos quedamos callados, ¿verdad? A veces por ignorancia o a veces simplemente pues no ponemos oídos, no estamos atentos a eso. Esa es una. Y la otra, esa entrega de Pablo, esa obediencia, el tiempo que él dedicaba para evangelizar. Se la pasaba horas evangelizando y qué es lo que él quería demostrarnos, que siguiéramos a Dios, ¿verdad? A Jesús, que fuéramos, que seamos como él, mansos como palomas, que seamos justos, que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas me quedaron así como claras. Muchas gracias, Vero. Buenas noches. Buenas Ca- noches. Carmelita Venegas, ¿qué te quedas esta noche, Carmelita? Ay, pues con muchas cosas muy bonitas también. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que dijiste. Si en este momento viniera Dios Padre y me dijera, a ver, Carmelita, ¿cuánto viviste el día de hoy? Me quedé así como, pues según yo viví bien, según yo viví pues mis 24 horas, como dicen, pero, pero así como dijiste, vivir a la luz del Evangelio es vivir perdonando, amando, sirviendo, estar al pendiente de mi hermano. Y como dice la compañerita ahorita, si alguien critica la religión en nuestra iglesia, pues defendiendo a la luz del Evangelio. Entonces me cuestioné y dije, entonces no estoy viviendo. Entonces siento que me voy a esforzar más por saber vivir. Eso es lo que me quedo el día de hoy, que tengo que aprender a vivir. Porque vivir por vivir, pues todos vivimos por vivir entonces, pero hay que saber vivir a la luz del Evangelio. O sea, y tú ya no lo habías dicho en otras ocasiones, pero ahora me cayó el 20. No me había caído el 20 en las otras ocasiones, pero ahora sí. Yo creo que Diosito cuando quiere dar el Espíritu Santo, lo da cuando Él quiere, donde Él quiere y pues ahora me cayó este 20. Muchas gracias. Gracias a Dios, Carmelita, y Gracias, gracias Sam. a ti. Buenas noches. Buenas noches a Maggie, todos. gracias. Maggie, ¿qué te quedas, Maggie, esta noche? Pues yo veo que Jesús siempre o Dios siempre ha tenido para todos un guía para nuestra salvación. Aún en estos tiempos tenemos nuestros sacerdotes. Pidamos por ellos siempre para que tengan al Espíritu Santo y seamos unos servidores para ellos. No esperemos nada más el servicio de ellos para nosotros. Seamos también nosotros para ellos. Y que pidamos siempre al Espíritu Santo para que los ilumine y nos sigan ayudando. Que así sea, Que tú, así sea. Maggie. Muchas gracias. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida En y la en la vida y en muerte, la muerte, ampáranos, Gran ampáranos. Señora, Dale, Señor, el descanso eterno. y Que luzca para ellas la Y la eterna luz. eterna luz. Que descansen en paz. Así Así sea. sea. Y En nombre, nosotros también. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios las bendiga. Buenas 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 noches. Gracias. noches. Pues, Gracias. Hasta Mañana. luego, maestro. Hasta luego. Gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Cristi. Gracias, Buenas Carmelita. noches. Hasta Me luego, encanta, Carmelita Romo. me encanta porque se nos pasa el tiempo bien rápido. De veras, ven, ahora, la verdad a mí o sea, ¿sabes qué, Memo? Ay, muy bonito. Sí, A mí no, y también me ha aparte gustado nos muchísimo. tiene alertas porque no sabemos en qué momento nos va a pedir que leamos algo.
Entonces, sin manera de cabecear. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buena Buenas táctica. noches. Adiós, don Lupe, gracias. Adiós, Memo, buenas noches, estén bien. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Señor lo gracias. llene de Carmelita. paz. Dios los bendiga, gracias.